Hoy, nuestro negocio familiar cumple 9 años. Hace unos meses pensamos que este día no iba a llegar. Como a todo el mundo, el 2020 nos agarró completamente por sorpresa. De la noche a la mañana, estábamos viviendo en una película de miedo. Todo lo que proyectamos, todo lo que planificamos, se vino abajo en días. Como muchos de ustedes dijimos, no, esto seguramente va a durar un mes. Sin embargo, las semanas pasaron y el panorama simplemente fue empeorando. Con la restricción vehicular, los clientes no nos podían visitar. Con las fronteras cerradas, la mercadería no podía ingresar. Sin clientes, sin mercadería, no iban a haber ventas. Por más de que le hacíamos punta al lápiz, los números matemáticamente no daban y todo se empezó a complicar. Las planillas, los alquileres, los bancos. Llegar al próximo mes era una tarea que simplemente parecía imposible. Esto, por supuesto, me dolía a nivel laboral, ahí justo en mi ego profesional, pero donde más me dolía era en mi corazón. Nuestro negocio familiar fue fundado por mi mamá hace más de 30 años, en la sala de nuestra casa, con nosotras 3, sus hijas, así de chiquititas. Lo hizo crecer a tal punto que el sueño se convirtió en el nuestro, ya que hace unos años yo decidí renunciar a mi mundo de carrera corporativa, a esa proyección laboral exitosa y estable, para sumarme a este barco. Era el sueño de ella, era el sueño mío, el de mi papá, el de mi hermana, el de un equipo grande. Era mucha la gente que dependía de esto. Pero entonces me pregunto, ¿cómo es que hemos logrado seguir a flote? Y realmente solo encuentro una explicación, el propósito detrás del propósito. Como cualquier negocio, nuestro propósito, por supuesto, es generar utilidades. Sin embargo, la diferencia está en el propósito detrás del propósito. Desde el día 1, en Hija de Tigre, hemos procurado y hemos luchado para inspirar a todas las mujeres, empoderarlas, recordarles que son increíbles por dentro y por fuera. Un ejemplo de esto es que aún en una pandemia mundial, hicimos una plataforma para ellas, para nosotras, en colaboración con nuestra amiga Devinova. Con la pandemia, sé que todas nosotras empezamos a sentir emociones que no nos hacían sentir muy bien. Miedo, incertidumbre, soledad, tristeza. Nosotras simplemente dijimos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y fue ahí donde bautizamos nuestro proyecto Círculos 3 y 33, una plataforma virtual para dar herramientas e inspiración a todas las mujeres que decidieron ser parte de ella. Esto lo hacíamos semanalmente a través de artículos, de videos, de información, de tips, pero también a través de un evento virtual o ciertos eventos virtuales pequeñitos llamados círculos virtuales. Ha sido muy especial cómo en estos círculos hemos podido presenciar que en un mismo espacio virtual está conectado una mujer desde Guanacaste y una de Filipinas, en donde hemos abordado temas demasiado relevantes para nosotras. Salud femenina, nuestra salud hormonal, cáncer de mama, emprendimiento femenino, feminismo. Hemos podido presenciar como en un mismo círculo, una mujer de 17 años y una de 70 años han podido compartir sus experiencias, lo que sienten. Definitivamente, estas más de 1,500 mujeres todas somos diferentes, pero compartimos una cosa. Sabemos que no estamos solas y que estamos juntas en esto. Definitivamente, cuando hago una pausa y analizo lo que he aprendido este año, lo que he vivido este año, logro entender que vivir bajo el propósito, detrás del propósito, no solo impacta mi vida laboral, sino también mi vida personal, ya que analizo en retrospectiva cuáles han sido esos momentos de mi vida donde he estado más perdida sin encontrar el rumbo y han sido momentos donde he estado más desconectada de mi propósito auténtico. Es ahí donde me doy cuenta que realmente lo que importa no es lo que yo haga todos los días, sino por qué lo hago. Realmente creo que, al menos en mi caso, y me atrevería a decir que el de mi generación, que cuestionarnos nuestro propósito es más relevante hoy que nunca. Esta pandemia mundial nos hizo recordar que nada está en nuestro control, pero que al mismo tiempo una pequeña acción que ejecutemos puede cambiar el curso de una pandemia. ¿Y por qué no de la vida misma? Aquí, hoy, en Costa Rica, en mi vida y como efecto dominó, en la vida de todo el mundo y en la vida del mundo, si así lo queremos pensar. Realmente ha sido un año donde, pues sí, realmente creo en esto, pero al mismo tiempo, aunque esté hoy aquí hablando de un tema que me apasiona tanto como lo es el propósito, ha sido el año en donde más que en ningún otro momento de mi vida
He pensado que no estoy haciendo las cosas bien, que no soy suficiente, que no hago lo suficiente, que no lo voy a lograr. Y realmente han sido esos espacios donde me he quebrado, donde he sido vulnerable, donde he abierto espacio para conversar conmigo misma y verme al espejo y decir, Melissa, reconecte con el propósito detrás de su propósito. Y ese pequeño momento, esa pausa, me permite tomar un respiro y decir, ok, voy por buen camino. Y no me malentiendan, yo realmente estoy demasiado agradecida con todo lo que pasa en mi vida. Sé que tengo muchas bendiciones y que todas estas dificultades realmente son pocas comparado a la vida de otras personas. Pero sé que independientemente de que estemos en un punto alto de nuestra vida o en un punto bajo, de que haya pandemia o no, si vivimos conectados con la filosofía del propósito detrás del propósito, solo cosas buenas pueden aparecer a nuestra vida. El mundo está pidiendo a gritos cambios y somos nosotros los responsables de ser los agentes de cambio de estos cambios. Y realmente lo vamos a lograr de una forma exitosa solo si estamos conectados con un propósito realmente genuino. Sé más que nunca que hoy en día necesitamos mujeres y seres humanos conectados con un propósito noble, con un propósito detrás de un propósito.